Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy desde la Archidiócesis de Oviedo con el Padre Luis José Fernández. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Comenzamos un nuevo curso y lo hacemos en el Dios de cada día, aquí desde Asturias, desde Puebla de la Viana, queriendo hacernos cercano a nuestras realidades, esas realidades en las que Dios aparece en la cotidianeidad de nuestro día a día. Y estos días, pues yo creo que debemos dar muchas gracias a Dios por todo lo que nos está regalando en este año santo de la esperanza, en el 2025 años de la encarnación del Señor, un año pues que está siendo muy importante. Hemos tenido un nuevo Papa y también pues se nos están dando unos ejemplos y modelos para nuestra vida cristiana y para nuestra santidad. El pasado domingo, su santidad el Papa León pues canonizaba en la iglesia de San Pedro, la basílica en la plaza de San Pedro, a dos nuevos santos con una característica, dos santos jóvenes, santos que habían vivido toda su vida, esos pocos años que Dios les había concedido vivir, dando mucha gloria a Dios. Quizás muchas veces nosotros pensamos que la gloria a Dios no es tan corta, ¿no? O que tiene que ser con muchos años, o que tiene que... Bueno, pensamos tantas cosas a veces que nos equivocamos, pero no. Estos chicos, con los pocos años que han vivido, pues quizás dieron mucha gloria a Dios, mucha más gloria a Dios que muchos de nosotros, no con haber vivido ya más años que ellos. Y me gustaría, pues, conocer un poco esta figura de estos dos santos, que seguro que en Radio María ya habéis escuchado muchas cosas de ellos, y en los diferentes programas y de diferentes maneras, pero me gustaría, pues, tener un eco de la presentación que de ellos se hizo en la Basílica de San Pedro, en el momento de su canonización y en el momento de que los presentaba el cardenal y en la homilía de su santidad el Papa León. El primer santo en ser canonizado fue Pier Giorgio Frassati. Él, fue el primero porque es el más mayor, ¿no? Él había nacido en Turín el 6 de mayo de 1901. Y él, pues, vivió 24 años y murió el 4 de julio de 1925. El pasado 4 de julio fue el centenario de su partida al cielo. Él vivió una vida, pues, muy normal. Es que muchas veces pensamos que para ser santo es a ver quién hace la cosa más rara para pensar quién es más santo. Pues no. Él fue al instituto, un instituto social regentado por la Compañía de Jesús, por los jesuitas. A los 15 años, él pues cae en la cuenta, ¿no?, de la importancia de la Eucaristía, que la Eucaristía tiene que tener en su vida, y empieza a vivir la comunión diaria, tan recomendada por los santos, ¿no?, y que a veces nosotros, pues no sé qué hacemos, que perdemos el tiempo para ir a una misa diaria. Es algo muy importante, ¿no?, ir a misa diaria. Y comulgar, en gracia de Dios, lógicamente, cada día para que nos dé fuerzas para seguir adelante. Seguimos con la vida de Pier Giorgio Frassati. Él vivió pues su vida muy unido a la Iglesia y a diferentes realidades eclesiales, a las conferencias de San Vicente, de Paúl, que le llevaba a atender mucho a las familias afectadas por la Primera Guerra Mundial. También participó en varias cofradías italianas, la FUC, lo que es la Federación de Universidades Católicas Italianas. Él perteneció a la Tercera Orden de Santo Domingo de Guzmán. Él estuvo en los inicios, ¿no?, de lo que después sería la Acción Católica, diferentes círculos y cofradías. Bueno, vemos cómo él vivía su vida muy unido a la Iglesia, a diferentes realidades, a diferentes movimientos de nuestra querida Iglesia. Y él también pues dedicaba mucho tiempo a la oración
y a la adoración eucarística. Esto muy unido a una caridad silenciosa y oculta a los pobres, ¿no? Él se privaba de cosas que le eran lícitas para poder ayudar a los enfermos que él visitaba, por ejemplo, en el Cotolengo, o a las diferentes familias. Él propiamente no pertenece a una familia católica del todo, porque su madre sí que era católica, pero su padre no. De hecho, su padre dijo que cuando ya era que él no había conocido a su hijo, que su hijo le había llevado totalmente a Dios el conocerlo así. Él tuvo un compromiso pues en la política, intentando luchar por la libertad de pensamiento, y tenía una cosa que le encantaba y que le ayudaba mucho, ¿no? Que después fue fuente de un gran apostolado para él, para mucha gente de su edad, que era la montaña, ¿no? En el cual él aprendía a contemplar la grandeza del Creador. Y aprovechaba pues estas excursiones, estos viajes a la montaña para llevarse a sus amigos, hablarles de Dios, de la creación de Dios, y también pues él disfrutaba mucho. Muy pocos días antes de terminar su carrera, él no pudo haber terminado esa carrera, esa ingeniería de minas que él había empezado. Él pues muere, ¿no?, por una enfermedad, y dura muy pocos días, ¿no? Juan Pablo II le llama el hombre de las bienaventuranzas, y lo había beatificado el 20 de mayo de 1990, hace ya unos 35 años. El otro santo que se canonizó en ese día fue un santo más actual, ¿no? Sería casi compañero mío. Yo tengo un año más que él. San Carlo Acutis, que nació en Londres el 3 de mayo de 1991 y que murió pues, en un pueblo de la diócesis de Milán 12 de octubre del 2006, aunque a día de hoy sus restos se veneran en la ciudad de Asís por el cariño que él le tenía al gran santo de Asís, San Francisco, en la capilla, en la iglesia de la expoliación, ¿no? Él, con 7 años, recibe su primera comunión. Él estaba muy ilusionado con recibir la primera comunión, quería tener una amistad muy intensa con Jesucristo, y esa relación con Cristo vivo en la Eucaristía desde ese momento le hace acudir a la Eucaristía diaria, que él la definía, ¿no?, la Eucaristía como mi autopista al cielo. Él tenía un afán apostólico también y quería que muchos de sus amigos, de sus conocidos, de la gente, pues conociese la grandeza de Cristo vivo en la Eucaristía. Por eso él ideó pues hacer una página web sobre los milagros eucarísticos. Esa página web a día de hoy todavía funciona. Y él hacía eso como apostolado y también ayudaba mucho en voluntariados. En unas vacaciones con sus padres él se va a Asís y ahí conoce a San Francisco y se queda enamorado de la figura de San Francisco de Asís, de su ser totalmente San Francisco de Asís, ser de Dios, de su generosidad, de la dedicación a los pobres, de la importancia que tiene para San Francisco de Asís el redescubrir a Dios en la creación. Queda fascinado por su figura, por la figura de San Francisco de Asís. Y en octubre del 2006, muy poco tiempo, ¿no?, seguro que todos pues conocéis o os ven a la mente ese vídeo en el que él se graba diciendo que tiene leucemia y que pronto se irá al cielo, pues en pocos días le ofrece a Dios todos sus sufrimientos por la Iglesia y por el Papa, y se va al cielo. La fama de santidad de él es inmediata, y él es beatificado el 10 de octubre del 2020, yo lo recuerdo, seguro que muchos de los oyentes también lo recuerdan, en la Basílica de San Francisco de Asís, en Asís, ¿no? Así que, bueno, después de haber escuchado así un poco rápidamente la biografía de estos santos, vamos a escuchar una canción que se hizo, yo creo que para un corto o para una película, no tengo muy claro muy bien, sobre Carlo Acutis, que dice: el cielo no pudo esperar. La escuchamos y la disfrutamos. Porque a veces tengo tanto miedo, ¿será que no sé cómo vivir? Un día claro amanece y sabes que te puedes ir.
Este mundo está necesitado de ángeles que estén a tu lado. Un día claro amanece y sabes que está junto a ti. No me cansaré de andar, si contigo sé que puedo imaginar una vida para amar. Abre la puerta de tu corazón, que se escape una sonrisa tonta en esta canción. Abre los ojos, grita sin temor, que vale la pena ver las cosas si es por amor. ¿Y qué más da? Voy a volar, porque el cielo no puede esperar. El cielo no puede esperar. No te aferres a lo material, si ya sabes que no te va a dar todo aquello que en teoría se supone que es la felicidad. Un amigo es lo que hay que cuidar, como las flores hay que regar. La familia siempre está detrás. No me cansaré de andar, si contigo sé que puedo imaginar una vida para amar. Abre la puerta de tu corazón, que se escape una sonrisa tonta en esta canción. Abre los ojos, grita sin temor, que vale la pena hacer las cosas si es por amor. ¿Y qué más da? Voy a volar, porque el cielo no puede esperar. No, 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 no puede esperar, porque el cielo no puede esperar. No, 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 no puede esperar. No, no, no puede esperar, no puede esperar. El cielo no puede esperar. Esperar. No sé si a vosotros os pasa, pero a mí con esta canción me dan ganas de ir al cielo, ¿no? El cielo no puede esperar. Y esperemos, ¿no?, que algún día nos juntemos allí todos los que estamos hoy aquí en este programa escuchando, todos los oyentes de Radio María, junto con Carlo Acutis, con Pier Giorgio Frassati, con la Santísima Virgen y con tantos santos, ¿no?, que tantos les debemos, que nos han enseñado, nos han acompañado, nos guían, nos estimulan en nuestro camino de santidad, de amistad con Jesucristo. Hoy, bueno, pues ya hemos comentado un poco a estos dos santos y me gustaría fijarme un poco en la homilía. Fue una homilía no muy larga, 11 minutos de homilía, que su santidad el Papa León pues tuvo a bien regalarnos en ese día, ¿no?, de las canonizaciones de Carlo Acutis y de Pier Giorgio Frassati. Bueno, aquí yo creo que se me da un poco el plumero, que yo le tengo un poco más cariño a Carlo Acutis, debe ser porque somos de la generación, ¿no? Y cuando le veo así vestido, ¿no?, pues como él se vestía me llama la atención, porque hay una de los polos que él tiene que yo creo que yo tenía uno igual. Entonces, pues bueno, pues me da más devoción en este compañero mío, casi de edad, que ya ha alcanzado la meta, ¿no? Ya ha alcanzado, y de qué manera, ¿no?, la meta con santidad de vida. Bueno, pues en la homilía el Papa León pues nos hacía esta reflexión, ¿no?, comenzando del libro de la sabiduría y de Salomón, que él lo tenía todo: riqueza, poder, salud, tenía un reino, pero claro, ¿qué debo hacer?, se preguntaba él, ¿no?, para que nada se pierda, porque esto lo decía muy bien, ¿no?, y muy fuerte el Papa León, que el riesgo más grande de la vida es desaprovecharla fuera de Dios. A mí eso me impactó. Yo creo que eso nos puede ayudar mucho a nosotros, ¿no? Cuidado. El riesgo más grande que podemos tener en la vida es desaprovecharla fuera de Dios.
Y sin embargo, Jesús en el Evangelio, ¿qué hacía? Pues nos invitaba a cargar con esa cruz para ser discípulos de Cristo. Esa cruz que es ponernos también a la escucha de su llamada. Quien no carga con su cruz y me sigue, no puede ser discípulo mío. Y ponía de ejemplo, bueno, pues aquí a uno de mis santos favoritos, a San Francisco Asís, a uno de quien más cariño le tengo, que él, pues sí, pues como la gente de su tiempo, como los chavales de su tiempo, el que quería hacer carrera, tener un título nobiliario, porque su familia no tenía título nobiliario, y entonces pues quería el título nobiliario para ascender, ¿no? Y un día se encuentra con Cristo, y le lleva a un cambio radical en su vida, a despojarse de todo. Por eso dice el Papa, ¿no?, que los santos son grandes personajes, pero esto surge de ese encuentro de jóvenes con Dios, ¿no? Yo creo que todos los oyentes de Radio María, de una manera o de otra, en un momento de la vida o en otro, eso es lo de menos, nos hemos encontrado con Dios. Pues ahí está la clave, ¿no? Ese cambio que tiene que hacer en nuestra vida. No podemos vivir siendo cristianos como si fuésemos paganos, como si no tuviésemos a Dios en nuestra vida. El Papa hacía también referencia, como no, a San Agustín, que sentía eso, ¿no? Solo a ti quiero. Y esto le hacía ponerse en un nuevo camino. Es nuevo camino que San Francisco empezó, que San Agustín empezó, ese nuevo camino que Carlo Acutis empezó, que Pier Giorgio Frassati empezó, y que tú y yo también tenemos que empezar, ¿eh? No podemos quedarnos sin más. Y ahora el Papa Francisco, la verdad, que hace semejanzas de los santos nuevos, de Pier Giorgio Frassati y de Carlo Acutis, a la vez que cita cosas de ellos, ¿no? Una homilía preciosa, a mí me encantó, ¿para qué os voy a engañar? Yo la escuché mientras iba de una misa a otra, en Radio María, como no, la estaba escuchando y la verdad disfruté mucho en ese ratillo. No la pude escuchar entera porque el viaje no me dio, pero fue muy bonito después cuando la pude escuchar entera. Decía que eran dos enamorados de Jesucristo y que los dos decidieron darlo todo por él. Per Giorgio Frassati se encontró a Dios pues en la escuela, en los grupos de la Iglesia, Nación Católica, en la Orden Tercera de Santo Domingo, que le invitaba, ¿no?, a vivir esa vida de alegría, en santidad, en oración, en caridad, ¿no? Tanto que decía el Papa Francisco, ¿no?, que tantas caridades hacía él, tanto ayudaba a los pobres, que sus amigos decían que tenía la empresa de transportes Frassati, ¿no?, de llevar cosas que necesitaban unos y otros. Y nos invita a que la fe no es una devoción privada, ¿no?, sino que es fuerza del Evangelio, y se desgastó al servicio de los más pobres, ¿no? San Carlo Acutis pues dice que vive su vida en la familia y en la escuela, y allí descubre su fe, también con los sacramentos, ¿no?, y lo vive pues en su vida normal, que ahí está la clave, ¿no? Es vivir nuestra vida real, nuestra vida normal en Dios. La oración, el deporte, el estudio, la caridad, lo que hace pues un chaval normal, ¿no? Desde que recibe la comunión, pues eso, con 7 años, pues con 7, con 10, con 12, con 14, pues lleva una vida normal, ¿no?, pero impregnada de Dios, ¿no? Una vida en Dios, vida en Cristo, ¿no?, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Ambos utilizaban medios sencillos, como nos decía el Papa, pues la misa, la adoración, la comunión. Decía San Carlo Acutis: frente al sol nosotros nos bronceamos, frente a Jesús en la Eucaristía nos convertimos en santos, ¿no? Que es verdad, ¿no? Tenemos que estar pues muchas horas, ¿no?, con Jesús en la Eucaristía para podernos movernos no por fuera, sino por dentro, ¿no? Cambiar nuestro corazón. La tristeza, decía San Carlo Acutis, la tristeza es dirigir la mirada a uno mismo, y la felicidad es dirigir la mirada a Dios. Así que ya sabéis, cuando nos entre la tristeza, quiere decir, estamos mirándonos mucho a nosotros mismos y poco a Dios. Recordad cómo Carlo Acutis nos dice: mira a Jesucristo, mírale a Él, ¿no? Mira a Dios. También decía, ¿no?, que la conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto. Es un simple movimiento de ojos. ¿Qué razón, eh? Pues la conversión, casi todos nuestros pecados, la gran mayor parte de ellos, no son pecados de soberbia, de mirarnos a nosotros mismos, de ponernos a nosotros en el centro, en vez de poner a Jesucristo en el centro de nuestra vida,
pues eso, solo hay que mover los ojos para mirarle a él, ¿no? Qué preciosidad de frases, ¿eh? Os las voy a volver a leer. Frente al sol nos bronceamos, frente a Jesús en la Eucaristía nos convertimos en santos. La tristeza es dirigir la mirada a mí mismo, la felicidad es dirigirla a Dios. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto. Es un simple movimiento de ojos, ¿no? Y decía él, San Carlo Acutis, que sobre la confesión frecuente, ¿no? Los dos, tanto Carlo Acutis como Pier Giorgio Frassati, pues se confesaban con frecuencia. Y decía San Carlo Acutis, lo único que tenemos que temer es al pecado. A los hombres se preocupan mucho por la belleza externa, pero tenemos que preocuparnos mucho por la belleza del alma, ¿no? Ambos tenían mucha devoción a los santos, a la Santísima Virgen, a la caridad fraterna. Bueno, pues esto es lo que nos tiene que también a nosotros, ¿no? Guiar y alentar en nuestra vida cristiana. ¿Qué hay que hacer para ser santos? Pues esto que hemos visto. Lo que hay que hacer es dejarnos guiar por Jesucristo, dejarnos acompañar por Él y que toda nuestra vida se transfigure en Él. Yo os invito a que recemos mucho a estos dos santos por nuestros jóvenes. Esos jóvenes que pues tantas veces no se alejan de Dios, que tanto necesitan a Dios y no lo saben, tanto necesitan a Jesucristo y no lo saben, pues lo encomendamos a los santos patronos de la juventud. Clásicamente, los patronos de la juventud fueron Don Bosco y San Luis Gonzaga. También han sido declarados patronos de la juventud San Carlo Acutis y San Pier Giorgio Frassati. Pues a los cuatro que han vivido épocas diferentes, contextos distintos, momentos distintos, edades distintas, pues les pedimos por nuestros jóvenes, que ellos intercedan haciendo dulce violencia al Señor para que mire a nuestros jóvenes, los jóvenes de nuestras parroquias, de nuestros pueblos, de nuestra familia, para que puedan convertirse, puedan hacer, en palabras de San Carlo Acutis, puedan desviar su mirada desde abajo hacia lo alto, ese simple movimiento de ojos para mirar a Jesucristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. San Carlo Acutis, San Pier Giorgio Frassati, rogad por nosotros. Hasta el mes que viene, si Dios quiere. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy desde la Archidiócesis de Oviedo con el Padre Luis José Fernández.